Buenos días, feliz sábado, Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo al tema de esta mañana. Hemos estado hablando del capítulo 3 del libro de Nehemías y hemos visto en los diferentes temas las diferentes puertas que fueron restauradas y el simbolismo de cada una de ellas. Y esta mañana continuamos con la puerta número 9, la puerta oriental. Y vamos a ver qué significa y qué mensaje nos trae esta puerta en esta mañana. Vamos primero a hablar con nuestro Padre Celestial para que sea el Espíritu Santo el que dirija. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, mi Señor, porque eres infinitamente misericordioso y bueno con nosotros. Gracias por tantas bendiciones que derramas sobre nosotros. Gracias porque siempre estás ahí para escucharnos. Gracias, Padre, porque nos guías, nos diriges, nos ayudas, nos cuidas, nos proteges. Y en esta hora, Padre, venimos delante de ti para pedir que sea el Espíritu Santo el que dirija de principio a fin para tu gloria y tu honra, Padre. Y permite que sea de bendición para todo aquel que escucha. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, como les dije, esta mañana vamos a hablar de la puerta oriental. Y esta puerta pues está mencionada en el libro de Nehemías capítulo 3, en el versículo 29. Nehemías 3, 29. Dice así la palabra de Dios. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semanías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. La puerta del este de Jerusalén se conoce también como la puerta de oro o la puerta de la hermosa. Y en hebreo el nombre se dice Char Harahamim y se traduce como la puerta de la misericordia. Actualmente es la puerta más antigua en la ciudad vieja de Jerusalén, ya que se construyó entre el siglo XVI y XVII. Recuerden que luego de esta restauración de Nehemías, con el tiempo todas estas puertas se fueron deteriorando y pues se fueron construyendo nuevas puertas, y ahora mismo Jerusalén en la actualidad tiene otras puertas que tienen otros nombres, como por ejemplo la puerta de Damasco, la puerta de Jaffa, la puerta de León, la puerta de Dun, etcétera, etcétera. No son las mismas, las puertas que hay en la actualidad en Jerusalén no son las mismas que se fueron reconstruidas aquí en el tiempo de Nehemías. Pero según los historiadores, pues esta puerta oriental es la más antigua de todas las puertas de Jerusalén en la actualidad, y es la puerta que conduce directamente al templo. Cuando Jesús entró a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, en Mateo 21, nosotros podemos ver eso, él usó una puerta que estaba exactamente en el mismo lugar de la que está ahora mismo en la actualidad, y que pues la puerta dorada, pero dicha puerta ahora mismo por donde Jesús entró pues está bajo tierra, está en el mismo lugar pero está bajo tierra, no es la que hay actualmente, pero están exactamente en el mismo lugar. La puerta del este se cerró herméticamente en el año 1540 a 1541 después de Cristo. Esto fue por órdenes del sultán Suleimán el Magnífico. Él era un sultán del Imperio Otomano, y se cree que la razón para el cierre de la puerta fue para evitar que el Mesías entrara a Jerusalén. La tradición judía dice que el Mesías pues pasaría por la puerta del este cuando viniera a gobernar, y el musulmán Suleimán pues intentaba frustrarle los planes al Mesías con 16 pies de cemento, ¿verdad? Y él mandó a sellar esta puerta con cemento, y pues ha permanecido así cerrada y sellada con cemento durante los últimos 500 años. En Ezequiel 44, 1, 2 hay una profecía que nos habla de esta puerta. Me hizo volver hacia la puerta del exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Esta es una profecía al futuro, porque en el tiempo de Nehemías, cuando se estaba construyendo, esta puerta estaba abierta, estaban reparándola, y la profecía dice que estaría cerrada. Y hace 500 años que esta puerta permanece cerrada. En el versículo 2 dice, y me dijo el Eterno, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque el Eterno Elohim de Israel entró por ella, por tanto estará cerrada. Esta profecía habla del tercer templo que debe ser edificado, y se dice pues que en algún momento eso va a ocurrir.
No se conoce el diseño de la puerta oriental que se fabricó aquí en el tiempo de Nehemías, pero en la actualidad esta puerta tiene 2 puertas. Yo voy a mostrarles una foto para que vean cómo está en la actualidad. Y aunque en la actualidad pues esta puerta está sellada, pues los musulmanes también reconocen que esta puerta tiene una relación con el juicio final. Y por eso pues le pusieron 2 nombres a cada puerta. Una se llama la puerta del arrepentimiento y la otra la puerta de la misericordia. Cuando hablamos de la puerta del valle, en los temas anteriores, pues hablamos que esa puerta cuando usted desciende llega hasta el valle de Hinnom. Y ese valle de Hinnom se conecta en la parte sur con el valle de Cedrón. Y si lo miramos en un mapa, usted va a ver el valle de Hinnom al lado occidental, al oeste, y el valle de Cedrón al este. Y este valle de Cedrón, pues es el que divide el Monte de los Olivos y el Monte Moria. Esto es el valle que cruzó Jesús en su entrada triunfal hacia Jerusalén. Es también el valle donde se llevará a cabo el juicio de las naciones después del milenio. Vamos a ver lo que nos dice la profecía en Zacarías capítulo 14, los versículos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hasta el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta la sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, el rey de Judá. Y vendrá Jehová, Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hanael hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Este evento podemos ver claramente pues que es después del milenio, cuando Jesús regrese con la nueva Jerusalén. Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes tienen que estar en un lugar alto. No sé, cuando usted quiere alumbrar algo, usted no pone una vela o un flashlight debajo de una mesa. Usted lo levanta, ¿verdad? Lo pone en la parte más alta para que se pueda alumbrar toda la casa. Pues así ocurre con nosotros. Si Jesús dijo que nosotros somos la luz, pues tenemos que estar en lugares altos, ¿verdad? Lugares elevados. Usted no puede vivir escondiéndose. Y es que muchas veces eso es lo que hacemos los cristianos. El mundo habla con fuerza y los cristianos huyen. El mundo aplaude las locuras y nosotros levantamos la verdad. Se supone que Dios ha puesto su pueblo sobre las montañas. Siempre que vemos las manifestaciones de Dios en la Biblia, vemos que fue en los montes, en las montañas. Y eso no es coincidencia. Ahora también para el tiempo del fin, nosotros tenemos un llamado de huir y de irnos a las montañas, ¿verdad? Y cuando vas a Jerusalén, está prohibido que cuando tú vas a caminar hacia un lugar, tú digas voy a descender, aunque hay partes bajas y otras más altas. Pero está prohibido que tú digas que vas a descender a algún área en Jerusalén. Tú siempre tienes que decir que vas a ascender. Porque Jesús, Dios le puso lugar a Jerusalén. Y ese lugar es
es en la montaña. Él dice que Jerusalén está sentada sobre el monte. Y en Ezequiel 46:12, nos dice: cuando el príncipe presenta al Eterno una ofrenda quemada o una ofrenda de paz voluntaria, se le abrirá la puerta oriental al atrio interior y ofrecerá sus sacrificios como lo hace los días de descanso. Luego saldrá y cerrará las puertas detrás de él. Aquí pues nos está hablando cuando Jesús se ofreció a sí mismo en sacrificio por la salvación de la humanidad. Proverbios 8:34 nos dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Este capítulo 3 de Nehemías, vemos que el pueblo está ahora unido. Hay una unidad entre ellos. Vemos que en las lecturas se repite mucho cuando dice se juntaron ellos, o junto a él, o se unió a él. Y esto nos muestra que había una unidad entre todos ellos y una unidad en propósito. ¿Y qué clase de personas estaban trabajando? Vimos que habían gobernadores, habían sacerdotes, habían comerciantes, habían perfumistas, habían siervos, hombres, mujeres, niños, todos estaban involucrados en la tarea, porque en esta historia, en las historias anteriores en la Biblia, nosotros podemos ver que siempre se resalta un personaje principal, como lo es pues Moisés, Noé, Daniel, José. Vemos en esa historia que siempre pues se enfoca todo en ese personaje principal, pero aquí en este libro de Nehemías nosotros vemos que el pueblo está involucrado. En esas otras historias sí, el pueblo participa, pero aquí sí participa de lleno. Aquí están todos involucrados y vemos el liderazgo de Esdras y de Nehemías, pero su intervención pues es más diluida, es más suave, porque todo el pueblo está participando en la obra. Y vemos un cambio en ese liderazgo, vemos esa diferencia, donde antes veíamos un personaje central involucrado haciendo la obra, pero ahora vemos a todo el pueblo involucrado en la tarea de salvación. Y creo que es un mensaje que es directo para la iglesia del tiempo final, porque como iglesia nosotros necesitamos recordar quiénes nosotros somos. Necesitamos recordar nuestra identidad. Nosotros somos un pueblo donde cada miembro tiene que involucrarse en la obra. No importa la edad que tengan, no importa a qué se dedique, no importa su don, no importa su estabilidad económica, no importa su estatus social. Todos los que se sientan parte del pueblo de Dios tienen que participar, tienen que involucrarse y tienen que aportar los talentos que Dios le ha dado y ponerlos al servicio, porque todos necesitamos de todo. Para poder crecer en la iglesia nosotros tenemos que unirnos y tenemos que aportar cada uno los dones que Dios nos ha dado. No todos tenemos los mismos dones, pero sí todos tenemos la misma fuente de bendición para que nosotros podamos trabajar juntos, y esa fuente de bendición es el Espíritu Santo. Y tenemos que cambiar esa mentalidad de consumidor, esa mentalidad de voy, me dan y me voy. Eso pues lo heredamos de los griegos y de los romanos, esa mentalidad de ir y aceptar lo que te dan y quedarte con eso. Tenemos que dejar de greco-romanial, tenemos que quitar esas actitudes. Ya de eso de pensar, ya fui, ya escuché, cumplí, ya me voy, y pensamos que eso es ser un cristiano, que eso es ser un seguidor de Cristo, y eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos muestra una imagen totalmente diferente, nos muestra un cuerpo activo donde cada uno de los miembros funciona y tiene una labor importante para que el cuerpo camine. La obra de Dios no es solamente responsabilidad de los pastores, que ellos se encarguen de lo espiritual y nosotros solo ir a la iglesia y escuchar y decimos amén y luego nos vamos a la casa. No, eso no es lo que quiere Dios. La iglesia es un proyecto comunitario de Dios que nos da a todos esa oportunidad y ese privilegio de nosotros participar y trabajar en el plan de salvación. No para nuestra salvación, porque nuestra salvación es gratis, sino pues para colaborar en el rescate de otras personas, que ellos también conozcan a Jesús y que también puedan recibir ese regalo de la salvación, ¿verdad? Y hacer que el sacrificio de Jesús no haya sido en vano y que muchos puedan aceptarlo y que puedan ser salvos también
que conozcan de Jesús, que conozcan que en este mundo, aun cuando estemos en medio de tinieblas y de tantas situaciones, hay esperanza y hay la posibilidad de uno vivir con gozo en medio de tanto problema y uno estar feliz y tranquilo, con la esperanza de que sabemos que esto no va a ser toda la vida, que esto va a cambiar y que Jesús va a regresar y que esto va a cambiar. Y cuando te involucras, tú puedes decir, yo soy parte de la historia. Yo trabajé, yo aporté, yo puse mi granito de arena. Esta es mi identidad. Así que participa en la iglesia, involúcrate, pídele a Dios que te muestre cómo puedes poner tus dones al servicio de la iglesia, para la gloria de Dios, cómo tú puedes ayudar, cómo puedes aportar. Acércate al pastor, acércate a algún anciano y dile, mira, yo quiero trabajar y quiero colaborar en esta área. Y si tú no sabes en qué, y tienes el deseo de participar, pero no sabes en qué, porque no sabes todavía cuál es el don que Dios te ha dado, pídeselo a Dios y Él te lo va a mostrar. Tenemos que unirnos en la obra para que no se sobrecarguen los que están trabajando, para que ellos puedan también tener un alivio, puedan estar descansados. Y cuando en las obras se unen todos, como ocurrió aquí en el tiempo de Nehemías, pues todo salió rápido, todo se pudo completar, todos estaban contentos, con gozo. Pero cuando solamente trabaja una parte del equipo, pues es difícil porque unos terminan cansados y amargados. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que se delegue, Dios quiere que todos participen, Dios quiere que todos sean parte de. Y Dios desea, desde antes de traerte a la iglesia, ya Él tenía el área donde tú ibas a trabajar, ya Él sabe dónde te vas a desenvolver, ya Él sabe, el Espíritu Santo sabe qué dones te va a dar para que tú puedas trabajar, que puedas participar también en la obra, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que nos entretengamos acá en lo que Él viene, que estemos entretenidos trabajando en la obra, que participemos, porque eso te da gozo, eso te da esperanza y hace que el tiempo se te vaya más rápido, hace que el tiempo corra más rápido y ya pues prácticamente tenemos a Jesús a las puertas, ¿verdad? Yo sé que nosotros vivimos en el siglo de la velocidad, los días pasan rápido y todo es complicado. Ahora todo es más complicado con tanta tecnología, pero dígame si no es verdad. Si antes yo llegaba a la casa y yo prendía el televisor, estoy hablando antes como de 30 años atrás, y tú ponías el botón del televisor en la letra U y el otro botón lo movías al canal 2, al 4, al 6 o al 11. Esos cuatro canales eran lo que había y esas eran las 4 opciones que tú tenías para ver. Pero ahora tú llegas a tu casa, tú dices voy a relajarme y voy a ver una película y entras a Netflix y empiezas a ver el menú y tú estás ahí buscando a ver qué vas a ver hasta que te quedas dormido. Nunca ves la película porque te quedas dormido viendo el menú. Así que vivimos en un mundo de tanta velocidad, de tanta aceleración, donde todo es para allá, donde todo es para ahora. Y perdemos el tiempo muchas veces en cosas de este mundo. Perdemos el tiempo en cosas que realmente no nos benefician en nada. Sin embargo, cuando estás trabajando en la obra, en el plan de salvación, aunque te agotas, aunque te cansas y te agotas, pero vives feliz, vives con gozo, vives pues, no porque estás ganando la salvación, porque ya la salvación te la tienes y es gratis, sino porque estás trabajando para Dios. Y eso es un privilegio y es una satisfacción. Y muchas veces el enemigo busca la manera de traernos a nosotros pues desánimo, de traernos a nosotros cansancio, de pensar y entrar en esa lucha espiritual. Y se lo digo por experiencia propia, que entra uno en esa lucha espiritual de que estoy cansado, de que necesito descansar, necesito un tiempo para descansar. Y es el enemigo poniéndote esas cosas en la mente para que tú no trabajes para la obra, porque sabe que tú, el trabajo que tú realices, independientemente cuál sea, desde recoger el patio, las hojas del patio, o acomodar los carros en el parking, hasta lo que sea,
todos son importantes y eso es lo que nos quiere el enemigo, que nos involucremos en la obra, porque sabe que si nos involucramos en la obra, nuestras vidas están llenas de gozo y estamos trabajando no para un hombre, estamos trabajando para el Dios Todopoderoso, para el Rey del Universo. Eso es un privilegio, eso es una bendición. Muchos quisieran, los ángeles quisieran tener a cargo esta obra que nos han encomendado a nosotros, pero Dios nos escogió a nosotros y tenemos que poner de nuestra parte, porque sabemos y predicamos y decimos que Jesús y que está a las puertas, que ya pronto volverá, pero muchas veces permanecemos sentados mirando cómo pasan los días, las horas y no hacemos nada, no nos involucramos y tenemos que despertar, tenemos que unirnos a la fuerza, tenemos que unirnos al grupo, a la construcción de estas murallas, a la construcción de Jerusalén. Bueno, como hemos visto en cada una de estas puertas, como lo que simbolizan, y nosotros tenemos que hacer esa reconstrucción en nuestra vida. Y cuando tú te haces consciente de eso, de ese hecho de que trabajas para Dios, de que estás trabajando para el Rey del Universo, ya pues entonces tú te das cuenta y te haces consciente que no se trata de ti, no se trata de tu zona de confort, no se trata de tu comodidad, se trata de hacer todo lo posible para que ese sacrificio que hizo Jesús valga la pena, que ese sacrificio pues salve a la mayoría, si es posible a todos, que todos puedan ser salvos. Pero sabemos que muchos no van a aceptar esta bendición del plan de salvación y pues algunos pues se van a perder, pero nuestra misión y nuestro anhelo debe ser pues que se salve la mayor cantidad de personas y hacer que ese derramamiento de sangre de Jesús pues haya valido la pena. En esta lectura, en el capítulo 3, hubo un grupo que no quiso trabajar, que no quiso aportar en la reconstrucción. Era el grupo de los tecoitas, y ni siquiera cuando yo pasé por la lectura los quise mencionar, porque no quería pues mencionar esa parte, pero por alguna razón Dios lo puso ahí, lo puso en la escritura, lo puso en la Biblia, y pues ha provisto que yo lo traiga, me ha provisto la manera de que yo traiga y regrese de nuevo a Nehemías capítulo 3, versículo 5, y veamos este versículo. Dice así: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar en la obra de su Señor. Dice el verso: pero sus grandes no se prestaron para ayudar. Estos son los que saben, estos son los que conocen la escritura, estos son los que conocen cuáles son sus dones, saben cómo hacer las cosas, pero se limitan a mirar y a estar sentados y criticar a los que quizás no saben, pero pues lo hacen de corazón, lo hacen porque desean agradar a Dios. Y mientras la mayoría está trabajando, pues tenemos siempre esta minoría que se limita solo a mirar y a comentar que si eso no se hace así, que si la hermana es buena, pero no sirve para hacer eso. Y lo que hacen es crear un malestar en la iglesia. Pero como ellos están tan cómodos en su silla, difícilmente se van a levantar y van a decir: déjame ayudar a la hermanita, déjame decirle cómo hacerlo, déjame darle estas herramientas para que ella pueda desenvolverse. Difícilmente, pues, este grupo siempre lo que desea es mantenerse en su zona de confort y criticar a los demás. Y eso lo hay en todas las iglesias. Pero tratemos de evitar ser parte de ese grupo, porque ese grupo, me es curioso que Dios quiso que apareciera ahí, para que nosotros supiéramos que también hay el grupo de los que no quieren trabajar, de los que solamente se limitan a sentarse y a criticar. Y es interesante ver en cómo está ubicado este versículo, porque este versículo se encuentra ubicado entre la reparación de la puerta del pescado, que significa llevar el evangelio a otro, y la puerta vieja, que es regresar a la palabra de Dios. Este grupo sabe predicar, este grupo conoce la Biblia. Estos son los Nicodemos de la iglesia.
Ellos no han entendido el significado de su bautismo, no han entendido la misión, no han entendido que no se trata de nosotros, sino de levantarlo a Él, a Jesús, a nuestro Salvador. Vamos a ver un episodio que ocurrió en esta puerta oriental y se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa. Vemos aquí que pues, es la puerta oriental, solo que se le decía la Hermosa porque era una puerta que estaba bien adornada, tenía muchas decoraciones, muchos adornos en la construcción, y por eso le decían la Hermosa. Continuamos, dice: para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Regularmente cuando una persona pide limosna, nadie lo mira. Y aquí Pedro y Juan le dicen: mírame. Y esto tiene que haber llamado la atención de este cojo, ¿verdad? Porque eso no es normal, que alguien le dijera: mírame a los ojos. Dice: entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. ¿Qué esperaba recibir él? Pues dinero, ¿verdad? Esto era lo que le estaba pidiendo: oro, plata, o quizás algo de comer, ¿verdad? Que le dieran. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cuando Pedro le dice esto al cojo, le dice: no tengo oro ni plata, el cojo tiene que haber dicho: ¿y qué será lo que me va a dar verdad? Muchas veces nosotros pedimos lo que creemos que necesitamos y Dios nos da lo que realmente nosotros necesitamos, y decimos: Dios no escucha mi oración, y es porque no sabemos pedir. No tenemos, tenemos una especie como que de distrofia cerebral, de distrofia espiritual, que nos impide ver lo que realmente nosotros necesitamos. Y créanme que lo que nosotros necesitamos en la mayoría de las veces no es nada físico, sino espiritual. Pero nosotros nos concentramos en lo que vemos, en las cosas físicas, en las cosas de este mundo. Es decir, la casa nueva, el carro que necesito, un trabajo. Y no vemos que Dios tiene bendiciones más grandes para sus hijos. El cojo pedía dinero, pero Dios, ¿qué le dio? Dios le dio una bendición mayor. Lo sanó, ¿verdad? Ahora, al él estar sano, ¿qué iba a pasar? Pues él iba a poder ir a trabajar, iba a ganar dinero, no iba a tener que pedir más, va a estar bien de salud. Y nosotros tenemos que aprender, tenemos que también pedirle a Dios que nos muestre qué cosas tenemos que pedir, qué cosas realmente nosotros necesitamos, que nos muestre qué cosas es la que nosotros necesitamos y qué cosas es la que tenemos que corregir en nuestra vida. Muchas veces nosotros no solemos hacer este tipo de oración, de pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que realmente nosotros necesitamos, o que nos muestre en qué verdaderamente nosotros estamos fallando. Y tenemos que aprender a hacer este tipo de oración, a pedirle a Dios que nos muestre esas áreas que desconocemos, que por nuestra condición nosotros no tenemos la posibilidad de ver el área espiritual, lo que es espiritual. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre, que nos ayude, que nos guíe y que nos dirija en esas áreas. Y esto es importante porque cuando el versículo 6 dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y es curioso porque Pedro le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo dice con nombres y apellidos, para que no haya duda de en quién es que él está diciéndole, en el nombre de quién, ¿verdad? Y decir eso en ese momento, en ese tiempo en que Pedro lo está diciendo, no era fácil, porque decir en el nombre de Jesús, que lo habían crucificado, que había sido vendido por uno de los suyos, que fue traicionado, que lo mataron en la vergüenza de la muerte de cruz, que era la peor muerte que había, que murió desnudo poniendo sus partes íntimas al mundo, que ni siquiera le permitieron morir en la ciudad y lo sacaron fuera de la ciudad para crucificarlo.
Y Pedro está diciéndole a este cojo, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, con nombre y apellido. Y le dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Aquí vemos este acto de fe de este cojo. Dios hace un milagro en nuestras vidas, ¿verdad? Pero en medio del milagro, Dios prueba también tu fe. El cojo le creyó por fe y él extendió la mano. Él extendió la mano derecha, y si el cojo en ese momento le hubiera dicho, pero ¿cómo me voy a levantar si yo estoy cojo? ¿Cómo te voy a dar la mano si tú me vas a jalar y me va a doler? ¿Cómo que en el nombre de Jesús? Si a él lo crucificaron, tú no viste cómo lo maltrataron y lo trataron. ¿Cómo tú me vas a venir a decir que en el nombre de Jesús? Pues el cojo no hubiera tenido fe. Pero aquí la lectura dice, el cojo extendió su mano y se levantó. Eso es un acto de fe. Ese acto dice que el cojo creyó en Jesús. Dice que el cojo tuvo la fe de que solamente Jesús podía sanarlo. Y Dios premia la fe de las personas. Y él se levantó y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, ¿verdad? Si alguien en este tiempo entrara a nuestra iglesia hoy, andando, saltando y alabando a Dios, lo dejaríamos manifestarse, lo dejaríamos hacerlo y hacer esa muestra de agradecimiento a Dios y nos gozaríamos con Él en su alegría. ¿O qué haríamos? ¿Llamaríamos a los diáconos para que lo llamen la atención o lo saquen afuera de la iglesia? ¿Qué haríamos? Porque esto es algo que va a ocurrir ahora en el tiempo final y tenemos que estar preparados para esto. Jesús dice que en el tiempo final se van a hacer muchos milagros. Los hijos de Dios van a tener el poder dirigido por el Espíritu Santo para hacer milagros, y Dios va a utilizar a su pueblo para hacer milagros. Y tenemos que estar bien afianzados en la palabra de Dios, porque también el enemigo va a hacer milagros, y milagros para engañarnos, y vamos a necesitar estar bien conectados con el Espíritu Santo para nosotros poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Y dice el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y el 10 dice, y les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Dice ahí, se llenaron ¿de qué? De asombro y de espanto. Qué interesante la reacción de estos cristianos, ¿verdad? Y todo esto ocurrió en la puerta oriental, que es la que nos lleva directo al templo, donde se supone que nosotros vayamos a adorar a Dios. Pero el cojo entró al templo alabando a Dios, y ellos, ¿qué hicieron? Se asombraron y se llenaron de espanto. Aquí Pedro comienza a dar un discurso, ¿verdad? Y brincamos al versículo 13 para que no se nos haga muy tarde. Después en su casa ustedes lo leen allá con calma. En el versículo 13 vamos a ver lo que Pedro le está diciendo a ellos. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad, en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta puerta nos está llamando a todos a unirnos, a trabajar en la obra, a no quedarnos sentados, a despertar, a trabajar para
completar la misión que se nos ha encomendado de predicar el evangelio a todo el mundo. También esta puerta nos llama a tener misericordia, nos llama a tener fe como este cojo, que al tener fe se le concedió la sanidad. Y por último aquí Pedro nos está diciendo que esta puerta también nos llama al arrepentimiento, nos llama a confesar nuestros pecados, nos llama a pedirle a Dios que nos ayude a que nosotros podamos ir venciendo las tentaciones, a poder vencer el pecado. Y si miramos quiénes repararon esta puerta la reparó Semaías, jefe levita, y su nombre lo que significa es Dios ha escuchado. Dios ha escuchado esa confesión de tus pecados. Dios ha escuchado que te has arrepentido. Y Sadoc, que fue la otra persona que reparó, él era sacerdote y significa justo y recto. Dios es justo y es recto. Y hemos hecho este recorrido por las 8 puertas anteriores, pero si en esta 9ª puerta no te unes a esta obra comunitaria, que es la misión que se nos ha encomendado, si tú no crees en Jesús de Nazaret, si no crees en el plan de salvación y si no te arrepientes, veamos qué puede pasar. Vamos a Mateo 7, versículos 13 al 14. Dice así Mateo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando estudiamos la puerta del muladar, que era la puerta por donde se sacaba la basura, eso era una puerta ancha, una puerta grande, y por ahí se sacaba toda la basura. Pero la puerta oriental, que es la que te lleva al templo, es una puerta que es estrecha, una puerta que te lleva a un lugar exacto. No te da la oportunidad de que te desvíes del camino, porque es un camino recto. El lugar de perdición es ancho. Detrás de esa puerta del muladar, cuando la abrías, allí había una llanura, había un valle, y eso estaba lleno de basura, de cadáveres, de ratas, de gusanos, de sapos. Y la puerta oriental, cuando tú la abres, lo que te muestra es el camino directo al templo. Si tú no entras por esta puerta oriental, que es estrecha, y que te invita a unirte a la misión, que te invita a tener fe, a tener misericordia, que te invita a ir al arrepentimiento de tus pecados. Si tú no reparas esta puerta en tu vida, si tú no entras por ella, tendrás que entrar por la puerta del muladar, que es una puerta ancha, pero que su camino es un camino de perdición. Vamos a ver lo que nos dice Apocalipsis 3, versículo 8. Y estas son palabras del Mesías. Dice: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y vamos a terminar hoy el tema con este versículo tan hermoso que está en Apocalipsis 22, versículo 14. Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad es esta puerta, la puerta oriental, la puerta principal, la puerta por donde dan los primeros rayos del sol y por donde va a entrar el Mesías. Y hemos visto aquí en este capítulo 3 hasta aquí, hemos visto un Nehemías organizado, un Nehemías delegando trabajo en otros, pero también estamos viendo a un pueblo que ha sido restaurado, y hemos visto cómo Dios en su misericordia pues está ayudando a que cada uno pueda cumplir el propósito, que todos se puedan unir y dirigidos por Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, todos puedan cumplir su propósito. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nos unamos, que aportemos nuestros talentos, que despertemos, que ya Él está a las puertas, Él está loco por venir a buscarnos, que podamos poner nuestros dones al servicio y que podamos terminar esta misión que se nos ha encomendado. Y cuando esto ocurra, todos habremos cumplido el propósito de nuestras vidas. Dios les bendiga. Espero que el tema haya sido de bendición. Para mí lo ha sido. Que tengan un feliz sábado.